veces lo más doloroso no es que alguien nos lastime, sino que aún así no podamos soltarlo. Hola, hola, espero que se encuentren muy bien y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Voces por la Infancia. En este día quiero hablarles acerca de esas relaciones que no necesariamente tienen golpes, pero sí tienen silencios que pesan, miradas que duelen, ausencias que se sienten como abandono. En este día hablaremos cuando el hogar no fue ese lugar seguro. También cómo se forma el apego, porque algunas personas aman con ansiedad y otras con distancia, el miedo a estar solos y cómo aprender a soltar sin culpa. Si alguna vez te has quedado donde no te sentías completamente amado o amada, este episodio es para ti. Muchas veces creemos que elegimos pareja por casualidad, pero no, elegimos desde lo que aprendimos que era el amor, y a veces lo que vivimos dentro de casa puede ser tan confuso que cuesta ponerle nombre. Sentimos incomodidad, tensión o tristeza, pero no siempre sabemos por qué. Identificar ciertas señales puede ayudarnos a entender si estamos dentro de una dinámica familiar que no nos hace bien. Algunas señales comunes son críticas constantes o desprecio. Es decir, que en lugar de expresar nuestros desacuerdos con respeto, se recurre al sarcasmo, a la burla o a los comentarios hirientes. Faltas de límites. Todo se comenta, todo se juzga. No se respeta la intimidad, las decisiones o el espacio personal. También podemos verlo reflejado a través del control excesivo. Uno o varios miembros toman decisiones por los demás. No se permite opinar o elegir libremente. También podemos hablar de la manipulación emocional, el chantaje, el victimismo, hacer sentir culpa por tener opiniones distintas o por priorizarse. Negación de los problemas. Se evita hablar de lo que incomoda. Hay un pacto de silencio que impide resolver conflictos. Roles rígidos. Siempre hay un culpable o un salvador o un inútil. Se asignan papeles dentro del hogar que muchas veces nos limitan en nuestro crecimiento. También la falta de apoyo emocional. Cuando alguien necesita hablar o pedir ayuda, no encuentra escucha ni mucho menos comprensión. Cuando crecemos en ambientes así, el sistema nervioso aprende que el amor viene acompañado de tensión. Es entonces cuando, de adultos, confundimos intensidad con amor. También confundimos ansiedad con pasión, celos con interés, sufrimiento con compromiso, porque lo conocido, aunque duela, se siente familiar y muchas veces nuestro cerebro prefiere lo familiar antes que lo sano. Entonces, ahora es muy importante entender esta parte del apego, cómo se forma y cómo éste influye en nuestras relaciones. Entonces, para entender por qué nos cuesta soltar mucho, tenemos que ir hacia la infancia. Durante los primeros años de vida, nuestras experiencias con quienes nos cuidaron construyen la base de cómo nos relacionaremos emocionalmente con el mundo. Cuando un niño tiene una figura sensible, coherente y disponible, desarrolla lo que se conoce como una base segura. Pero, ¿qué significa esta base segura? Significa que el pequeño o la pequeña crece sabiendo que si tengo miedo, alguien me va a calmar. Si estoy triste, me van a escuchar. Si me equivoco, alguien me va a corregir, pero sin recurrir a humillarme. Si exploro el mundo, tengo un refugio al cual volver. No es sobreprotección, es presencia emocional. Pero hay tres factores que influyen mucho en cómo se
forma el apego. El primero es la sensibilidad. ¿El adulto nota lo que el niño necesita? ¿Responde cuando llora? El segundo, la respuesta emocional. ¿Se valida la emoción o se minimiza? ¿Se consuela o se castiga por llorar? Y el tercero, la consistencia. ¿Se valida la emoción o se minimiza? ¿La respuesta es estable o impredecible? Entonces, el niño necesita saber que puede confiar en que alguien estará ahí. Es a partir de estas experiencias que se forman estilos de apego, que suelen mantenerse en la adultez. Y ya que estamos hablando de apego, hay una teoría que nos habla de algunos tipos de apego. El primero de ellos es el apego seguro. El niño confía en sus cuidadores, explora el mundo tranquilo y busca apoyo cuando lo necesita. Entonces, esto se ve reflejado en la adultez, porque ese niño, esa niña, confía en su pareja, se siente digno de amor, puede poner límites, se siente cómodo con la cercanía, pero también con su independencia. Segundo, el apego ansioso o ambivalente. En la infancia hay mucha necesidad de cercanía, pero también hay inseguridad. Entonces, a veces el afecto está, pero a veces también no está. Entonces, esto en la adultez se puede ver como un miedo intenso al abandono, esa necesidad también constante de aprobación, de caer bien ante otros, la hipersensibilidad al rechazo y finalmente las conductas dependientes o demandantes. Aquí el amor podríamos decirle que se mezcla un poquito con la ansiedad. Tercero, el apego evitativo. En la infancia, el niño aprende que expresar emociones no siempre trae consuelo, entonces aparenta independencia. Por eso, en la adultez, tiene muchísima dificultad para abrirse emocionalmente. Se incomoda con la intimidad. Hay una excesiva autosuficiencia, pero también una tendencia a alejarse cuando alguien se acerca demasiado. Entonces, aquí podríamos hablar de que la compañía puede sentirse invasiva. Y finalmente el apego desorganizado. Hay una mezcla de miedo y deseo de cercanía. Puede haber antecedentes de trauma o relaciones caóticas. Es por eso que en la adultez se puede esto reflejar en relaciones inestables, en conductas contradictorias, es decir, ese deseo profundo de amor, ese anhelo de ser amados, pero también ese temor de ser vulnerables emocionalmente y por ende ese temor a ser heridos. Entonces, es, yo creo que si lo pudiéramos decir de una forma un poquito más sencilla, es querer abrazar, pero tener miedo de que ese abrazo duela. Y aquí hay algo muy curioso porque muchas veces el apego ansioso y el evitativo se atraen. Entonces, mientras uno persigue, el otro se distancia. Y aquí ambos activan sus heridas. Entonces no es falta de amor, son heridas intentando vincularse. Otro tema en este podcast que trataremos es la dependencia emocional y miedo a la soledad. La dependencia emocional no es amar demasiado, es sentir que sin esa persona yo no puedo estar bien conmigo mismo o conmigo misma. No se trata de querer compartir la vida con alguien, se trata de sentir que si esa persona se va, yo me desmorono. Muchas veces se forma cuando en la infancia no aprendimos a regular nuestras emociones solos porque nadie nos ayudó a hacerlo. Entonces de adultos buscamos en la pareja lo que antes buscábamos en nuestros cuidadores, que sería la calma, la validación, la seguridad y esa confirmación de que somos suficientes. Entonces podemos decir que la pareja se convierte en un regulador emocional. Por ende, si es que me escribe, estoy bien. Si no me responde, entro en ansiedad.
Si se aleja, siento abandono. O si cambia el tono de su voz, pienso que algo hice mal. Pero también si pudiéramos verlo en otras situaciones sería cuando mi estado de ánimo depende de cómo me trate esa persona o cuando se toleran faltas de respeto. También algo que sucede es que muchas veces las personas se quedan por miedo, no por elección, porque sientes pánico ante la idea de que tu pareja se pueda ir. Entonces aquí la relación se convierte en tu única fuente de seguridad y soltar se siente como si perdieras el rumbo, como si perdieras el suelo. Pero muchas veces no te quedas por amor, solo es por miedo a la soledad, por miedo a empezar de nuevo, por miedo a sentirnos insuficientes, por miedo a aceptar que algo no funcionó. Entonces, muchas veces, ¿no? Hemos escuchado frases como, no puedo vivir sin ti, eres todo para mí, sin ti no soy nada. Y, aunque duela, lo tengo que decir, estas frases no son románticas, suenan a vacío interno. Entonces, aquí algo bastante clave es entender que la dependencia no se mantiene solo por el rechazo y tampoco se mantiene solo por el miedo. También se mantiene porque a veces la otra persona, nuestra pareja, puede estar reforzando este ciclo. Entonces es común ver que da cariño y luego se lo retira. Se acerca y luego se distancia. Entonces este patrón intermitente genera más enganche emocional que estabilidad. Yo creo que si lo pudiéramos poner en una comparación, sería como una montaña rusa, ¿verdad? Con sus altos, con sus bajos. La ansiedad se activa, luego llega el alivio y el cerebro aprende a volverse adicto a ese ciclo. Es por eso que salir de una relación así duele tanto. Entonces, no solo estás dejando a alguien, estás rompiendo una forma de regular tu mundo emocional. Pero a pesar de que esto pueda asustarnos o alarmarnos de que algo está mal, te voy a decir aquí algo muy esperanzador. La dependencia no es sinónimo de condena. ¿Sí? Esta es una señal de que hay heridas que necesitan cuidado. Y empezar a salir de ella implica, primero, reconocer que el amor no debería sentirse como un miedo constante, sino al contrario, amar a alguien y ser amado por esa persona debe generarnos paz, alegría, pero sobre todo, como lo mencioné, calma. También es importante entender que no hay que tolerar faltas de respeto, ¿sí? También aprender a tolerar la incomodidad de estar solos, construir una autoestima fuera de la relación, recuperar espacios propios y, si es posible, trabajar estas heridas en terapia. Porque el amor sano no te quita estabilidad, te la suma. Y para ir concluyendo con todo lo que hemos hablado en este día, me gustaría mencionar que soltar no es dejar de amar, es dejar de insistir donde no hay reciprocidad. No puedes salvar a nadie, no lo puedes hacer. Tienes que empezar a salvarte a ti mismo o a ti misma. El sufrimiento no es prueba de amor, porque el amor sano no te hace vivir con miedo constante. Así que, si en este día te encuentras en una relación que duele, no significa que seas débil. Simplemente estás repitiendo una herida que no has logrado sanar. Pero sanar es posible y empieza
cuando decides que mereces paz más que compañía. A veces soltar no es perder, es volver a casa contigo mismo. Muchas gracias por haber estado en este pequeño espacio. Nos veremos en el siguiente episodio de Voces por la Infancia.